Esta es la historia del hombre que conocían como Gary. Era un vecino tranquilo. Un trabajador en la planta de Kenworth. Casado. Indistinguible en la multitud. Pero esa fachada era solo la máscara de un monstruo. Entre 1982 y 1998, mientras Seattle y Tacoma crecían, un terror silencioso se apoderó de sus calles. Él las recogía en la carretera, les ofrecía una falsa seguridad y luego las estrangulaba, deshaciéndose de sus cuerpos metódicamente para confundir a la policía. La investigación se convirtió en una de las más largas y frustrantes de la historia. ¿Quién era este asesino que parecía ser inmune a la ley? La respuesta se ocultaba a plena vista, esperando por una sola cosa para ser revelada: la revolución del ADN. Este es el caso del asesino de Green River, y esta es la historia de cómo la ciencia, finalmente, desenmascaró a Gary Leon Ridgway. Identidad del asesino. ¿Cuál es el nombre completo del hombre que fue condenado como el asesino de Green River? El nombre completo del hombre condenado como el asesino de Green River es Gary. Periodo de actividad. Gary Ridgway, el asesino de Green River, comenzó su ola de asesinatos en la década de 1980. Aunque no se especifica el año exacto de su último crimen en los textos disponibles, se sabe que estuvo activo por más de 20 años antes de su detención. Los asesinatos se concentraron en las décadas de 1980 y 1990. Localización de los primeros cuerpos, porque se le conoce como el asesino de Green River. ¿Dónde fueron hallados muchos de los primeros cuerpos? Se le conoce como el asesino de Green River, o asesino del Río Verde, debido a la zona donde fueron hallados los cuerpos de muchas de sus primeras víctimas. Muchos de los cadáveres de las mujeres que asesinó fueron encontrados en los alrededores del Río Verde, en el estado de Washington. Por ejemplo, las víctimas Marcy Chapman, Cynthia Innes y Opal Mix fueron encontradas junto al río o cerca de la zona, siendo Opal Mix hallada en el sotobosque con una soga alrededor del cuello. Otros cuerpos fueron hallados en lugares como Auburn, Washington, y sus alrededores. Perfil de las víctimas. ¿Cuál era el perfil común de las víctimas de Gary Ridgway? El perfil común de las víctimas de Gary Ridgway eran mujeres que en muchos casos se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Aunque las fuentes disponibles no especifican la edad o ocupación de la mayoría de sus víctimas, sí mencionan. Ridgway desarrolló una obsesión por las prostitutas y anomalías sexuales. Las víctimas estaban asociadas con el Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, lo que sugiere que muchas eran trabajadoras sexuales. Se mencionan ejemplos de mujeres que desaparecieron siendo adolescentes o adultas jóvenes, por ejemplo, Casey Ann Lee de 16 años, Kelly Kay M. Higgins de 18 años y Patricia Ann Osborne de 19 años, todas vistas por última vez en la zona de Pacific Highway South o Aurora Avenue North en Seattle en 1982 a 1983. En resumen, eran predominantemente mujeres, con una alta representación de trabajadoras sexuales y algunas adolescentes / mujeres jóvenes que desaparecieron cerca de zonas de mucha afluencia. Tecnología de resolución. ¿Cuál fue la tecnología o evidencia crucial que finalmente permitió a las autoridades identificar y condenar a Gary Ridgway 2 décadas después de sus primeros crímenes? La tecnología crucial que finalmente permitió a las autoridades identificar y condenar a Gary Ridgway 2 décadas después de sus primeros crímenes fue la prueba de ADN, ácido desoxirribonucleico. Evidencia clave. Aunque la investigación inicial no logró identificar al asesino, las autoridades pudieron preservar evidencia biológica, restos de semen, piel o pelos, encontrados en las escenas de los crímenes, o en los cuerpos de las víctimas, en la década de 1980. Avance tecnológico. A principios de la década de 2000, los avances en la tecnología de análisis de ADN permitieron que los investigadores forenses reexaminaran la evidencia recolectada años atrás. Este análisis arrojó un perfil genético que coincidía con el perfil de Gary Ridgway. Cuerpos no identificados. La tecnología de ADN también ha sido fundamental para identificar los restos de algunas víctimas que habían permanecido como Jane Does, personas no identificadas, durante décadas, como fue el caso de Tammy Liles. Número de víctimas. ¿Cuántas mujeres confesó haber asesinado y por cuántos cargos fue finalmente condenado? En cuanto al número de víctimas. Confesiones. Confesó haber matado a 71 mujeres, y en alguna ocasión afirmó haber matado a 79 personas. Condenas. Fue condenado finalmente por el asesinato de 49 mujeres,
lo que resultó en 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Se le considera uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de Estados Unidos. El motivo de la confesión: ¿qué acuerdo hizo Ridgway con la fiscalía para cooperar con las autoridades en la localización de los cuerpos restantes? El acuerdo que Gary Ridgway hizo con la fiscalía para cooperar con las autoridades y evitar la pena de muerte fue el siguiente. Evitar la pena de muerte: Ridgway acordó confesar la totalidad de sus crímenes, incluyendo algunos que la policía aún no le había atribuido, y ayudar a localizar los cuerpos de las víctimas desaparecidas. Condena: a cambio de esta cooperación, la fiscalía retiró la solicitud de la pena capital, muerte, y él fue condenado a 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. De esta manera, la fiscalía pudo cerrar docenas de casos sin resolver y proporcionar un cierre a las familias de las víctimas al recuperar los restos.